buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, deseando que hayan tenido un feliz fin de semana. El día de hoy nos encontramos reunidos en esta ocasión para entrar a hacer una revisión de acuerdo a lo que estaba programado dentro del plan de estudios que yo les envié hace ya 8 días aproximadamente. Hoy iniciamos o le damos la continuidad al tema referente con respecto a lo que tiene que ver con la distribución de frecuencias, e iniciaremos con los datos discretos. Hoy vamos a hacer una revisión en clase, primero una visión retrospectiva sobre lo que trabajamos la clase inmediatamente anterior. Luego entraremos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la distribución de frecuencias y su utilidad dentro de la estadística, para el caso de ustedes dentro de su perfil profesional. Analizaremos un pequeño caso y de este originaremos una actividad para que ustedes entren a hacer la ejecución de lo que vamos a revisar el día de hoy. Primero, la visión retrospectiva. Recordemos que la clase inmediatamente anterior nosotros hicimos un paralelo comparativo entre lo que tiene que ver con la información que viene de forma cualitativa y forma cuantitativa, y son las dos maneras en las cuales nosotros dentro de los diferentes análisis investigativos y para los cuales revisaremos las herramientas estadísticas para entrar a hacer como un análisis de la información, nosotros manejamos entonces dos datos o dos formas de datos, que son los datos cualitativos y los cuantitativos. A manera de resumen, recuerden que los datos cualitativos refieren a una característica dentro de esa variable, y los datos cuantitativos refieren a esa característica pero desde el punto de vista numérico. Entonces es como la gran diferencia entre ambos. Digamos que los datos cuantitativos son más susceptibles de entrar a hacer análisis estadísticos, mientras que los datos cualitativos solo nos permiten hacer estudios de frecuencias in situ, es decir, trabajos que tienen que ver con el número de frecuencia cuando aparece esa variable dentro de una investigación en particular. Revisando el taller que ustedes me entregaron con fecha máxima al domingo anterior, o sea el día de ayer, yo pude encontrar dentro de la actividad que se evaluaron o se les pidió a ustedes que entraran a hacer la diferencia entre unas variables cualitativas y cuantitativas. Recuerdo mucho la pregunta sobre el triaje. Con respecto al triaje, noté que algunos de ustedes colocaron las categorías del triaje dentro de un dato cualitativo, mientras que otros lo supusieron que era un dato cuantitativo. Y yo quiero pues hacer la diferencia en este momento. El triaje es simplemente una caracterización sobre el estado de atención prehospitalaria con el cual ustedes ingresan el paciente a la sala de urgencias, o el paciente por su propia cuenta ingresa a la sala de urgencias. Inmediatamente la administración le da una clasificación dependiendo del grado de urgencia, desde 1, que es la atención inmediata, hasta 5, que es una atención no tan inmediata. Como es una categorización por posición, primero, segundo, tercero, es necesario no tener este tipo de información presente como si fuera un dato cuantitativo, ya que las categorizaciones primero, segundo, tercero no son susceptibles de hacer análisis estadístico. Por ejemplo, ustedes en sala de urgencias no pueden sacar un promedio de la clasificación de todos los triajes que tuvieron durante un día X. ¿Por qué razón? Porque si ustedes sacan un promedio del número de triajes, pueden obtener, por ejemplo, un nivel de atención del 3.5, y el triaje 3.5 no existe en la práctica. O es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, pero no existen números decimales dentro de esa caracterización. Por esa razón, los criterios de posición, nivel 1, nivel 2, nivel 3, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, no son susceptibles para ser analizados como información cuantitativa, muchachos. Entonces esto para que lo tengan presente.
Y también pasaba lo mismo con el índice de masa corporal. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de clasificación para este ítem y pues dar como un primer diagnóstico en cuanto a los temas de salud. Existen estas clasificaciones del índice de masa corporal, pasando desde la delgadez y continuando por un intervalo normal y pasando a los diferentes casos de obesidad y preobesidad que ustedes pueden ver de pronto en la tabla que yo les estoy mostrando allí. Si estamos hablando del índice de masa corporal, el valor numérico, estamos hablando de un valor cuantitativo. Y nótense ustedes que aquí la escala es amplia y permite valores decimales. Y no es una escala nominal, es decir, yo no puedo decir que primero va el índice de masa 18.5, que después va el 22.3. O sea, esto no lo puedo decir para la clasificación del índice de masa corporal. Sin embargo, la clasificación del índice de masa corporal, es decir, esa característica propia de ese valor del índice de masa corporal, sí es un dato cualitativo, toda vez que expresa una característica. Por ejemplo, el índice de masa corporal 23 lo vamos a tomar como un dato cualitativo, pero la clasificación, es decir, que es un intervalo de peso normal, lo vamos a tomar como un dato o como una variación cualitativa. Entonces, esto para tener en cuenta desde la retrospectiva con respecto a las formas en las cuales se presenta la información en términos estadísticos. Ahora, en materia, lo que nos corresponde para esta semana, la distribución de las frecuencias. Entendiendo ya la dinámica o la manera en la cual se nos presenta la información para posterior análisis en la estadística, vamos a revisar este pequeño caso de un proceso de investigación en el cual omito los lugares y omito las fechas, pues por el objetivo de salvaguardar la misma, pero que nos va a servir para entrar a entender qué es una distribución de frecuencias, cuándo se presenta y qué me puede aportar a mí la misma distribución de frecuencias para poder entrar a hacer un análisis concreto de la información en todo lo que se refiere al comportamiento de la misma. Hay un problema que surge dentro de este caso y es el siguiente: ¿cuáles son los tipos de fractura más comunes en accidentes de tránsito que involucran el vehículo de la motocicleta? Que es, digamos, una información sumamente importante para las aseguradoras de riesgo, que, digamos, trabajan bastante asegurando este tipo de situaciones. Y en el caso de ustedes, que posiblemente pueda ser una de las circunstancias que más se estén atendiendo los profesionales en el campo de la atención prehospitalaria hoy día, y es pues precisamente el tema de la accidentabilidad en las motocicletas. A ustedes les entregan o les dan la misión de afrontar esta circunstancia y van a tener que involucrar la variable del tipo de accidente o el tipo de fractura, que para nosotros sería la variable en este caso. Lo primero que ustedes hacen es entrar a diseñar o entrar a verificar un esquema e ir apuntando conforme vayan atendiendo casos qué tipo de accidente o qué tipo de fractura, está involucrada en los casos que ustedes van atendiendo. Y las categorizan. La categorización usted la coloca como quiera. Se decidió en esta investigación que cualquier accidente o cualquier fractura que involucrara la pierna izquierda iba a ir marcada con la letra PI. Cualquier fractura que involucrara la pierna derecha iba a ir marcada con la letra PD. Cualquier fractura que involucrase el cráneo iba a ir marcada con la letra C, y así como ustedes pueden ver en la presentación. Luego de una semana de entrar a revisar cada uno de estos casos, pues ustedes configuraron la siguiente tablita, y ahí pueden ver en las letras iniciales en mayúscula cuáles fueron las fracturas que se atendieron durante esa semana y que involucraron precisamente accidentes de tránsito en motocicletas. Luego de la imagen anterior, a nosotros nos asalta una duda: ¿qué hacer con esa información?
Otra duda un poco mayor, esa información, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir esa cantidad de accidentes o de tipos de fractura que yo recopilé durante esa semana? ¿Cómo puedo entrar a presentar esa información? ¿Qué análisis puedo obtener a partir de esa información? Al menos desde el punto de vista censal, o cómo se está comportando esa información. Y es que la información como la presentamos en la tabla anterior, pues realmente no nos quiere o no nos da mucho, no nos da una mayor información. Muy bien. Para tratar de entender esa información, al menos desde un punto de vista censal, es necesario contar con la ayuda de un cuadro al que denominaremos tabla de distribución de frecuencias, tal cual se muestra en la diapositiva. Esta tabla contiene 3 columnas que denotan la categoría, como ustedes pueden observar acá, denotan la frecuencia y denotan el porcentaje de ocurrencia de esa frecuencia precisamente. La categoría es simplemente la manera en la que nosotros hemos decidido codificar nuestra información. Recordemos que en la tabla anterior, por ejemplo, las fracturas de cráneo les habíamos denotado con la letra C, y así sucesivamente. Por ejemplo, las fracturas de pie izquierdo las habíamos denotado o las habíamos codificado con la letra PI en mayúsculas. Luego de que nosotros ya tengamos nuestro cuadro de codificación de las categorías, lo único que hacemos es, en esa columna de categoría, apuntar todas las categorías que nosotros tengamos en la tabla de nuestro trabajo en campo. Así pues, al tener ya listas todas las categorías, pasamos a la segunda columna, que es la columna de la frecuencia, donde simplemente hacemos un conteo de cada una de las categorías halladas en nuestro trabajo en campo, valga la redundancia. Por ejemplo, de pierna izquierda, perdón, de pie izquierdo, nosotros podemos encontrar en la tabla, alrededor de esa tabla, un total de 5 frecuencias o de 5 eventos que pudimos observar durante el transcurso de esa semana. Igualmente sucede con las fracturas de cráneo, la letra C, de las cuales tuvimos una frecuencia de atención de 7 durante esa semana. Posteriormente ya continuamos con el cálculo de cada una de las variables que tenemos presentes en el trabajo o en nuestra tabla, hasta completar la totalidad de cada una de las frecuencias. Una prueba que nosotros podemos ejecutar de manera rápida para verificar si el total de nuestras frecuencias corresponde al total de los encuestados es entrar a hacer la sumatoria de toda la columna de las frecuencias. Si esta sumatoria corresponde al total de los encuestados o al total de la muestra, pues entonces vamos a tener, digámoslo así, una certeza de que el cálculo, de que ese conteo se hizo de manera correcta. Para hacer esa verificación, lo que nosotros hacemos es verificar cuál es nuestro tamaño de muestra, es decir, cuántos casos atendimos durante esa semana. Y eso se puede calcular haciendo el conteo en la tabla de observación en campo, que es esta que nosotros tenemos aquí. Si usted hace el conteo de esa tabla, podemos observar que hay 30 casos que fueron atendidos durante esa semana. Asimismo, al hacer la sumatoria de las frecuencias, también debemos obtener un valor de 30. Y pues ustedes pueden verificar, al sumar todos los valores de la frecuencia, de la columna de la frecuencia, obtendrán un valor de 30. Entonces esta es una manera rápida de entrar a hacer la verificación del conteo, aunque digamos que no es una manera infalible, porque ustedes de pronto pueden hacer un cálculo incorrecto en fracturas de cráneo y compensarlas con fracturas de brazo izquierdo, pero puede ser, digámoslo así, una manera de estar tranquilos en que el conteo se hizo de la mejor manera posible. Ya para continuar con la columna de la frecuencia entra a ser básicamente el porcentaje o ese número relativo de ocurrencia de cada una de esas categorías.
Pueden leer ustedes en la tabla, por ejemplo, que para la categoría fractura de cráneo tenemos un porcentaje de ocurrencia del 23%. Es decir, se espera que en un próximo muestreo de campo, alrededor del 23% de los accidentes de donde se involucra la motocicleta tengan que tener una relación directa con una fractura de cráneo. ¿Cómo obtenemos nosotros el porcentaje de frecuencia de cada una de las categorías? Es muy sencillo. Debemos tener presente el tamaño de la muestra, y como ya lo habíamos mencionado, es de un total de 30, porque fueron 30 casos atendidos, según el conteo de la tabla anterior. Lo que hacemos a continuación es tomar cada valor de esa frecuencia, es decir, en este caso, para hacer el cálculo de la fractura de cráneo, el número 7, que son las frecuencias o el número de veces que se reportó una fractura de cráneo, y la dividimos entre el total del muestreo, que en este caso es 30. Al hacer la división entre 7 y 30, obtendremos un valor de 0,23. Este valor lo multiplicamos por el 100% para hacer la transformación en escala porcentual, y allí es donde obtenemos nosotros el valor del 23% que les estoy mencionando. Y de esta manera procedemos con cada una de las frecuencias hasta obtener el porcentaje de la frecuencia de cada uno de los valores que estamos analizando en categorías en ese trabajo de campo que hicimos al respecto de cuál es el grado o las frecuencias de traumas o de fracturas en accidentes de tránsito motociclísticos. Procedemos igual con todas. Por ejemplo, para el caso del brazo izquierdo tenemos una frecuencia de ocurrencia de 2. Ese 2 lo dividimos entre el total de la muestra, que como ya dijimos es 30. 2 dividido 30 es 0,7 o se aproxima a, perdón, es 0,07 o se aproxima a 0,07. Ese valor lo multiplicamos por 100 y obtenemos un 7%. Ustedes pueden aproximar, claro está, al entero más cercano. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de entregar un valor de frecuencia en números enteros, que es lo más usado en este tipo de situaciones. Una vez tengamos dispuesta la tabla de distribución de frecuencias en cada una de sus tres columnas, la columna de categoría, la columna de frecuencia y el porcentaje de esa frecuencia o la famosa frecuencia relativa, denotadas cada una de las categorías, el cálculo de aparición de cada una de esas frecuencias y ese porcentaje, podemos entrar a verificar o a hacer una descripción de la información de acuerdo a esos porcentajes de aparición o esos porcentajes de frecuencia en los cuales podemos verificar esa misma información en campo. Por ejemplo, en la tabla ustedes pueden observar cuál es el tipo de fractura más frecuente. Denotada con la letra C en la tercera fila, las fracturas de cráneo con un 23% de frecuencia constituyen el tipo de fractura más frecuente en este pequeño muestreo. Asimismo, con un 7%, las fracturas de brazo izquierdo, brazo derecho y antebrazo derecho en las filas 4 y 5 y en la última fila, con un 7%, son el tipo de fracturas menos frecuentes en este estudio. Nótense también que la sumatoria de todas esas frecuencias en la columna del porcentaje de frecuencias pues también tiene que tener un valor muy cercano a 100. Esta es otra forma de nosotros entrar a hacer la verificación de que los porcentajes calculados para cada una de esas frecuencias se corresponde aproximadamente con la realidad. Entonces, para recordar lo que trabajamos en la anterior secuencia, recordemos que la frecuencia tiene que dar el total del tamaño de la muestra, que para este caso es 30. Recordemos que al sumar toda la columna de las frecuencias obtendremos un valor de 30. Y el porcentaje de la frecuencia o frecuencia relativa en la columna número 3, siempre en todos los ejercicios que vayamos a trabajar de distribución de frecuencias, tendrá que dar un valor aproximado al 100%. Entonces en esta tabla podemos entrar a hacer una descripción más clara y precisa de la información. Una pregunta adicional que posiblemente sea interesante estudiar es cuando entramos a calcular las frecuencias
totales de un conjunto de valores dentro de la categoría. Por ejemplo, si yo pregunto al respecto cuál es el porcentaje de la frecuencia, o cuál es el porcentaje de aparición de fracturas que involucren brazo izquierdo o brazo derecho, pues ustedes simplemente tendrán que hacer la sumatoria de los porcentajes de brazo izquierdo y brazo derecho, que en la fila 4 y 5 corresponden cada una al 7%. Entonces nosotros podríamos hablar de que aproximadamente esperaríamos aquí un 14% de las personas atendidas presentasen en accidentes de tránsito que involucren motocicletas un 14% de fracturas de brazo, y así con cada una de las consecuentes variables que se deseen analizar. Otra pregunta podría ser cuántas dentro del estudio cuántas personas presentaron una fractura de pie, ya sea pie izquierdo o pie derecho. Por ejemplo, en la fila número 2 aparece una frecuencia de 5 personas con caso de fractura de pie izquierdo, y de pie derecho 3 en la fila número 6. Esto conlleva a indicar que con fractura de pie alrededor del 27% de las personas presentan casos de este tipo de fractura, que es lo mismo que 8 personas, revisándolo desde la fila de la frecuencia. Al momento de tener ya configurado el gráfico de distribución de frecuencias, los valores de la frecuencia para cada categoría y esos porcentajes, llegamos al momento de pensar de qué manera vamos a presentar la información allá luego de esa labor de campo que ejecutamos. En estadística hay muchas maneras de presentar la información. Todo depende inicialmente de qué es lo que queremos presentar de la misma. Así pues, se puede decidir presentar la información de acuerdo a la columna de frecuencias, a la segunda columna de la tabla, en cuyo caso nosotros tendremos dos tipos de gráficos que son los más comúnmente utilizados: el famoso gráfico de barras o el famoso polígono de frecuencias, que es el gráfico lineal. Todo dependerá en esencia de cómo está configurada nuestra variable. ¿A qué me refiero? Me refiero, por supuesto, a que si nosotros estamos estudiando en una misma variable varios individuos o individuos diferentes, como por ejemplo en nuestro caso, el tipo de fractura más común en una serie de 30 individuos, lo concreto y lo correcto será utilizar un gráfico de barras siempre y cuando nosotros queramos mostrar la columna de las frecuencias. Si por ejemplo nosotros tuviésemos una investigación referente a los niveles de glucosa que presenta durante el transcurso del día un individuo de 36 años, aquí analizaremos la variable para un mismo personaje, para una sola persona, en cuyo caso sería correcto utilizar el polígono de frecuencias, es decir, la línea continua. Aquí en la imagen de la presentación pueden ustedes notar que hay un polígono de frecuencias en la parte de abajo tachado con una línea en rojo, y hay un gráfico de barras en la parte inmediatamente superior al polígono de frecuencias. ¿Por qué hemos tachado el polígono de frecuencias, el histograma de frecuencias, perdón, o el gráfico lineal? Se ha tachado porque el tipo de información que se está analizando es una variable para varios individuos. Recuerden, el número de fracturas, el tipo de fractura más frecuente en un muestreo de 30 individuos, hay 30 individuos. Por eso, en este caso, lo correcto es utilizar un polígono, un diagrama de barras, perdón. El diagrama de barras sería lo conducente, lo propio en este caso. Y por esa razón se ha tachado el gráfico que está en la parte inferior derecha. Ahora bien, ¿cómo se construye el gráfico? Es muy simple. En el eje horizontal
apuntamos todos los valores de las categorías, desde la P y I hasta la A, D, en el mismo orden que viene en la tabla. En el eje vertical damos cuenta o apuntamos los valores de la frecuencia de cada uno. En este caso, por ejemplo, la C, que corresponde a la fractura de cráneo, vemos en tabla que tiene una frecuencia de 7. Por eso, para esta variable, la fractura de cráneo llevará a la columna, o llevará a la barra hasta el número 7. Y así sucesivamente con todas. Ahora bien, si lo que se desea no es mostrar el número de ocurrencias, sino ese porcentaje de ocurrencias de cada uno de estos tipos de fracturas, sea de pierna, sea de cráneo, sea de brazo, lo conducente o lo propio es utilizar un famoso gráfico circular, que antiguamente lo denominábamos el gráfico pastel. Aquí, de acuerdo a los porcentajes de frecuencia, nosotros pintamos las áreas correspondientes en los colores o con flechas, lo que de pronto tengamos a la mano, para poder identificar esos porcentajes relativos de aparición de cada uno de los casos de frecuencia vistos durante ese trabajo en campo. Pues bien, aquí hay tres formas de presentar la información, que son las más utilizadas. En el mundo de la estadística, para hacer análisis de información descriptivo, como en este caso, para hacer descripciones de la información, por supuesto que existen muchos más tipos de gráficos, por ejemplo los pictogramas, que son muy utilizados también para estudios demográficos. Digámoslo así, para el caso de las ciencias de la salud, son más utilizados los gráficos de barra, los gráficos circulares y por supuesto los gráficos lineales, como el que está tachado. Por ejemplo, el gráfico lineal o el famoso histograma de frecuencias es ampliamente utilizado para hacer los monitoreos de la frecuencia cardíaca en los famosos electrocardiogramas. De aquí que se utilice este tipo de gráfico, porque se está analizando el ritmo cardíaco de un paciente a lo largo del tiempo, pero miren que la variable es siempre sobre el mismo paciente. Por esa razón es más conducente o es más propio utilizar ese gráfico lineal. Bien, llegamos finalmente al punto 4, a la actividad, que corresponderá en este caso a una investigación extraída, un fragmento extraído del libro de estadística de Shawn y del libro de bioestadística que les referencié en la bibliografía. Aquí tienen ustedes una encuesta que se le hizo a 100 chicos, a 100 niños en estado de ayunas, luego de para un periodo mínimo de 8 horas desde la última ingesta alimentaria. ¿Qué deben hacer ustedes en esta actividad? Primero, remitirse al Google Classroom, donde está colgada la actividad y las preguntas que se vienen desarrollando allí. Para ello, o para darle respuesta a esas preguntas, ustedes deberán trasladar o generar a partir de esta información la tabla de distribución de frecuencias por categorías. Tengan presente, compañeros, que cualquier duda que pueda presentarse en la ejecución de esta actividad, no van a dudar en consultarme por el grupo. Yo trataré de responderles en la menor brevedad posible. Si bien el ejercicio que revisamos el día de hoy era de corte cualitativo, este es un ejercicio ya de corte cuantitativo, pero la mecánica y la dinámica es exactamente igual. Aquí la única diferencia es que la categoría van a ser los niveles de glucosa. Entonces ustedes van a tener un nivel de glucosa del menor, que creo que para esta tabla, mirándola así de una manera rápida, creo que el menor valor de todos es 51. Si encuentran otro menor no hay problema. Entonces esa va a ser la primera categoría, 51. Hasta el mayor valor de todos, que si mi memoria no me falla, creo que es 81. Pero bueno, si aparece un valor superior, pues no va a haber ningún problema. Es un gusto, muchachos, y muchas gracias por su atención el día de hoy. Quedo muy atento a cada una de sus dudas.